Buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Sanzana y estoy aquí junto a Enzo Hidalgo. Hola Enzo. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Para dar inicio a una serie de charlas audiovisuales a las que hemos denominado conversaciones. Esto con el objetivo de tocar temas que se desprenden de la contingencia, pero deteniéndonos en los conceptos. Pues muchos de estos conceptos se esgrimen como argumento fundante, por ejemplo, la libertad, que es el tema que a continuación vamos a tocar. A partir de acontecimientos, como por ejemplo lo acontecido el 18 de octubre del año recién pasado, o actualmente, en julio del año 2020, con la pandemia del COVID-19, se discuten muchas posiciones que son disímiles, apelando al mismo argumento. Finalmente converge la discusión en el argumento de la libertad. Por una parte, hay que recordar el argumento de respecto de aquellos que se manifestaban en aquel 18 de octubre, disintiendo de las formas de gobierno y de las políticas que se han ejecutado en Chile desde mucho tiempo, y argumentando de que ellos tenían la libertad para manifestar. No obstante, que había otros grupos de sujetos que también con mucho argumento manifestaban de que vulneraban su libertad de circulación al suprimir, digamos, la libre circulación de las calles al momento que ellos se manifestaban. A través de este tema de la pandemia del COVID-19, también nos hemos visto en la obligación de mantenernos restringidos en cuanto a la posibilidad de circular de forma voluntaria o no voluntaria. Y también hay voces que dicen que aquello vulnera algo tan esencial como es la libertad. Bueno, la libertad finalmente es un concepto que se grime mucho, pero es difícil de tomar, es difícil de decir, porque si nos remitimos a al mero discurso, al mero significado que podemos encontrar en un montón de enciclopedias, de significados que podemos encontrar desde la filosofía y un montón de otras fuentes, vamos a encontrar que hay demasiadas acepciones de ese concepto. Bueno, entonces, con Enzo hemos decidido abordar este complicado tema y Así es. queremos empezar a tomar, Enzo, este concepto, empezando como a hablar de su relevancia en Occidente, quizás remitiéndonos al concepto de la filosofía clásica, ¿no, Enzo? Así es. Y de hecho, es tan complejo y amplio la palabra que vamos a, yo creo, a hacer más de un programa. Por Eh, cierto que sí. por cierto que sí. Hoy me gustaría comenzar hablando del concepto occidental de libertad. Podríamos decir de que el concepto greco-latino de libertad posee un significado en el que el libre es quien no está preso, ¿ya? En el griego, el éuceros, el libre, es aquel integrante de una comunidad que son de hombres libres, ya como en el latín el libertas, el libertatis, es aquella cualidad que tiene el ser humano de ser libre, como también está el liberti, que son los esclavos que dejaron de ser esclavos y ahora son libres. Imagínense lo que es el significado que tenía esa palabra de libertad para estos pueblos antiguos, donde todavía había esclavitud y donde solo algunos podían considerarse libres del todo. Ahora, en el mundo de la filosofía que nace en Grecia, este significado va a adquirir una cualidad, podríamos decir, un poco más metafísica o esencialista, más universal. Voy a tomar, para hacerlo simple, Platón Claro. y Sócrates. Eh, Sócrates dice en este diálogo
de la apología de Sócrates, bueno, que le escribió Platón, que de alguna manera se siente contento cuando lo condenan a muerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que lo apresa, lo que no lo deja ser libre del todo es la materia, el cuerpo, los sentidos. Al igual que para Platón en esta obra que él hace del mito de la caverna, la persona que es capaz de cortar las cadenas es el filósofo. Y las cadenas que cortan no son materiales, sino que son espirituales. Podríamos decir la psique, la mente, la razón, el logos, ya que se libera del mundo de los sentidos. Y eso que siguió impregnado en el mundo antiguo, podríamos decir unos siglos después de Cristo, en la escuela filosófica, los estoicos, que también tenían dentro de su grupo, dicen, esclavos. La libertad era poder conocer los designios de Dios. Y esto a través de prácticas como, por ejemplo, el ver las estrellas, el conocer los designios que tienen las estrellas, ya practicaban la astrología. Entonces, es extraño acá porque es como que hubiera un destino, pero el conocer el destino te hacía libre para saber qué comportamiento tomar. Y esto en la Edad Media continuó. A través de la Iglesia Católica, el cristianismo, donde la libertad era el hacer lo que Dios quiere, o después el concepto de libre albedrío, donde uno puede escoger entre el bien y el mal. ¿Ya? Fue interesante porque haces un nexo entre dos universos que se encuentran. Me refiero a la tradición griega clásica, pasando por este puente del estoicismo y el cristianismo. Al principio, bueno, el concepto de libertad en la época, bueno, de acuerdo a la tradición griega, o sea, la tradición occidental, de la cual vemos mucho, de la concepción griega de lo que era virtuoso o no en aquellos tiempos. Claro, estamos hablando de aquella tradición en la cual se percibe la libertad como un privilegio de unos pocos. Aquello que en el fondo es casi un título que, por cierto, honra al sujeto. Los libres eran los ciudadanos en Grecia, una pequeña minoría, un 10% de la población, y que de de la población, aquellos que eran solamente varones, hombres. Por lo tanto, era un ejercicio que solamente podían ejercer aquellos que tenían no solamente propiedad, sino que podían perfectamente vivir de ella a sus anchas y dedicarse a actividades que para ellos eran mucho más virtuosas que los negocios, que era el ocio. El ocio, como una actividad, no tiene la valoración que tiene ahora, ¿no? El ocio permitía al sujeto ocuparse de cosas mucho más importantes y relevantes. El negocio te obligaba a ocuparte del día a día, de resolver los asuntos del día a día, de producir, de generar algún tipo, digamos, de material, de trabajo que absorbía tus energías y todas tus capacidades intelectuales. El ocio estaba vinculado a una actividad superior, aquello que permitía al sujeto vislumbrar y planificar el futuro, pensar y reflexionar y hacer actividad filosófica y política además. Entonces, pero aquellos que podían hacerlo tenían que tener tiempo para ello, tenían que tener la fortuna para hacerlo, propiedad y servidumbre. Eran sujetos que, en el fondo, realizaban una actividad política, filosófica, eran sujetos que eran una élite en la sociedad griega. Y claro, en ellos la libertad era un reflejo de algo superior, tal como en aquella época se vislumbraba que eran sus dioses. El dios griego era un dios libre. El dios griego
como lo podemos ver, es escandalosamente libre, tan libre que puede cometer todos los excesos que pudiera permitir que en un hombre son censurados. Un sujeto en la sociedad griega era muy limitado, pero los dioses podían hacer todo aquello que un griego no podía. Así de libres eran sus dioses. Bueno, Bueno, yo te quiero hacer una pregunta y la pregunta se la hago a los telespectadores, ¿ya? ¿Ha cambiado mucho eso? ¿Ah? ¿Tenemos más ocio o para poder libremente hacer las cosas que me gustan, los hobbies que practicaba cuando niño y adolescente? Parece eso que cada vez cuesta más, ¿no es cierto? Hay un es concepto interesante. que te quería mencionar de Aristóteles, después me lo salté después de Platón. Aristóteles tiene un concepto de libertad ligado a la ética que está, y a la moral que está ligado obviamente a la sociedad, a la comunidad. Para Aristóteles la libertad es poder escoger lo mejor mío, obviamente, dentro de una comunidad. O sea, realizar la mejor acción, ¿ya? Dentro de una comunidad, ¿ya? En el momento apropiado. Está el concepto de prudencia también, de hacer las cosas en el momento justo, pero dentro de una comunidad determinada. En ese sentido, Aristóteles tiene un concepto mucho más terrenal, podríamos decir. ¿Ya? Esto ¿Cierto? siempre va ligado a la razón y lo que nos va a diferenciar de los animales, que no podrían tener libertad porque los animales están programados a hacer siempre lo que tienen, digamos, codificado, ya determinado desde siempre en su naturaleza. En cambio, la naturaleza del hombre, dice Aristóteles, está el pensar. ¿Ya? Y eso Claro. en esa facultad entonces podemos encontrarlo con la libertad. Bueno, lo que tú haces con eso, el nexo, es bien interesante eso porque partimos de la tradición que sitúa a este ciudadano griego que pasó por un trance. El griego fue conducido por el pedagogo, por la experiencia del conocimiento, luego se ve obligado a tener una suerte de servicio militar, porque Sócrates también tuvo experiencia bélica. Sí, Bueno, partieron por toda esa experiencia de formación. Luego queda el sujeto, el ciudadano, luego digamos, del conocimiento de la paideia griega, del conocimiento básico de la historia y la pedagogía en relación al conocimiento de la tradición griega, la participación del ciudadano en su aporte, digamos, en la defensa de la patria, luego de todo ese esfuerzo y sacrificio, queda investido como ciudadano, por cierto, un sujeto que se entiende que tiene que tener propiedad y bienes. Entonces, ya tenemos este sujeto que en el fondo está investido, empoderado de esta libertad que la comunidad le otorga, para debatir respecto de cosas trascendentales y del futuro de la comunidad. ¿Qué más libertad existe si alguien puede decidir respecto al futuro de sí mismo y del resto? Es la expresión, para mí, máxima de la libertad. Los griegos lo tenían, pero claro, se basaba esa libertad en la exclusión, en que tenías un 90% de la población trabajando por ese 10%, para que ejerza esa potestad. Ahora, claro, pero el pensamiento, y aquí quizás a partir de Parménides en adelante, todo este escepticismo en cuanto al aspecto sensible, los sentidos, aquello que en el fondo estamos hablando de una época en la cual el relato, la conversación, el discurso, el verbo era tan importante, además de, digamos, de la potestad que te otorgaba el Estado, que se pensaba de que había algo más. O sea, no bastaba con que tú estuvieras investido con esa libertad, sino que pudieras ejercerla con correcta forma. Y el verbo, el discurso, la palabra empezó a adquirir relevancia. Y los sofistas, bueno, ahí viene la crítica de los sofistas que tiene Sócrates, tiene que ver que, claro, que ellos ejercían la palabra, el verbo,
de una forma exagerada, exageradamente burda, sin apegarse a la realidad o a la verdad muchas veces. Y ahí viene un concepto socrático-platónico de que no bastaba con ostentar la libertad que te otorgaba como tu rol de ciudadano, sino que también tenías que ostentar el pensamiento, el conocimiento, que se lograba a través, digamos, de la observación, la contemplación y la filosofía. Eso, y aquí hablamos, y llega aquí eso, creo, y se introduce el concepto, qué mejor dicho, qué mejor metáfora de la caverna de Platón, cuando se imagina a los ignorantes como Precio, esclavos o claro. prisioneros. Claro. En ese sentido, la palabra designa, como tú decías, el liberarse, pero el liberarse de todo lo material. ¿Ya? Entonces, Mm, ahí los simples mortales, como los telespectadores que están mirando nosotros, nunca podríamos ser libres hasta que tengamos que morir nomás. ¿Ya? Eh, eh, Ahora yo quería comentar otro concepto que preparé, que es el significado de la palabra en Mapuzungún, Kisu Ñenewen. Kisu mm, Ñenewen significa hacerse dueño de sí mismo. El guerrero quien crea la persona o personalidad de sí mismo. La facultad que se debe cultivar para poder no guiarse por un destino, sino que uno mismo hacerse el destino. Mira qué amplitud da esta palabra del Mapuzungún, del pueblo mapuche, en el que es de alguna manera una actitud guerrera, ¿ya? De la persona quien se va construyendo a claro. sí mismo. Ser libre sería que nadie me imponga las cosas, nadie me imponga que tengo que hacer así o asá. Hay una canción de Gatti, ya cuando los momentos que hablan de que de pequeño nos van poniendo carteles, letreros, rejas, nos van moldeando. ¿Ah? El concepto del Mapuzungún es que uno se haga a sí mismo, ¿ya? Y el hacerse a sí mismo, que tiene una connotación que ya no es una connotación negativa del no ser preso como en el mundo occidental, sino que es el de hacerse o crearse a uno mismo. Lo quería traer a colación. Sí, Eh, y en ese sentido, ¿cómo vamos, digamos? ¿Cómo, si es así la libertad, escogemos la libertad o será más cómodo de repente no ser libre, que mejor hagan las cosas por nosotros y que nosotros digamos sí nomás y sigamos? ¿Ya? Es una pregunta que dejo en el... es muy pertinente eso porque aquí el concepto de libertad se va poniendo más complejo. Porque, claro, si hablamos de la libertad hasta el momento, como lo hemos revisado en la tradición clásica, claro, la libertad como un privilegio, en el fondo no reviste ningún problema porque basta con que tú pertenezcas a aquella élite que es reconocida, que tiene ciertas potestades diferenciadas del resto, y basado en la mera predestinación, porque en el fondo todos esos lugares que ocupaba, esos roles que ocupaba el sujeto en la sociedad, antiguamente, estaban predestinados. Entonces, pero el concepto mapuche, en el fondo, viene a hablarnos de esta nueva figura, pero una figura que tiene mucho que ver, digamos, este, esta nueva forma de mirar la libertad en un aspecto colectivo. Colectivo, y lo encontramos, por ejemplo, yo sé que por ejemplo, La Araucana de Ercilla es una novela muy no apegada a la realidad necesariamente, pero lo que nos entregaba en esos escritos era un espíritu, una voluntad de acercarse a una tradición, eh, bueno, por eso se llama Renacimiento, sino aquella épica antigua. La Araucana es un relato épico, donde se centra o se valora mucho el concepto de la libertad del grupo, la libertad de aquellos que luchan, eh,
más bien la lucha por la libertad de Claro, un gran colectivo, como claro, algo valorable. claro. Entonces, antiguamente no era considerado honorable, por ejemplo, conocemos Roma contra Cartago, eh, nadie esgrimía o valoraba, por ejemplo, no sé, pues, cuando, por ejemplo, Aníbal, eh, príncipe de Cartago, luchando contra los romanos, no se lo valoraba en cuanto a él como libertador o como un sujeto, digamos, que tenía virtudes que promovían la libertad. No, simplemente era un excelente rival. Entonces, claro, Aníbal era un sujeto, un excelente estratega, tenía un montón de virtudes, pero no era no era, como después se grimió con el Renacimiento, digamos, un arquetipo de la libertad. Eso es posterior, eso es renacentista. Y por eso que el libro de Ercilla, ese que va marcando el comienzo digamos, del Renacimiento, donde se hace una lectura de la épica antigua con términos más modernos, o sea, modernos, me refiero modernos en la época, en la cual el concepto de virtud era la libertad del pueblo que lucha. Y eso va cimentando, creo yo, Enzo, lo que se va a esgrimir posteriormente como una libertad colectiva, Claro, claro, ya en la inflación. porque este concepto del guerrero que se va haciendo a sí mismo, como tú lo mencionabas, se va haciendo al alero de la comunidad y de la Claro, naturaleza. Está todo conectado, ¿ya? Como hijos de la tierra. Yo, mira, para ir terminando ya bueno, claro, mi lamentablemente el intervención, tiempo. quería ya ir llegando a ciertas definiciones. Al parecer hay varias cosas. La libertad de repente tiene que ver con una lucha diaria. Hay tantas acepciones que uno puede hablar de libertad desde el punto de vista moral, económico, político, Mm. religioso, psicológico, ¿ya? Pensando en los telespectadores que en términos psicológicos, de pronto en nuestra sociedad es donde más persiste la idea de conseguir libertades, ¿ya? Desde el ocio, de tener un tiempo libre para mí, o de no tener deudas, ¿ya? Eh, o, pero también tenemos, creo yo, que ser eh, adultos en reconocer de que el término libertad no significa hacer todo lo que uno quiere, porque uno siempre va a tener obstáculos en la vida, siempre va a tener Claro, cosas que nos van a limitar. Eh, y también si la libertad significa escoger responsablemente, conscientemente cosas, mm, significa también comprometerse a responsabilidades. ¿Ya? Si yo tengo deuda, yo le digo a los telespectadores, ¿tienen deuda? Yo creo que sí, la mayoría lo tenemos, nos atan, ¿no es cierto? Pero nosotros fuimos los que nos endeudamos, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera fuimos responsables en escoger eso y por lo tanto, de alguna manera estamos con nuestra libertad escogiendo ciertas cosas. Pero lo dejo como una pregunta también. ¿Será eso realmente algo que escogimos a conciencia o se nos obligatoriamente nos tuvimos, por ejemplo, este es un ejemplo más que pongo, nos tuvimos obligatoriamente que endeudar, ¿ya? O obligatoriamente tuvimos que decidir ciertas cosas porque nos dijeron, tuve que estudiar tal carrera porque mis papás si no, no me pagaban la carrera, tuve que hacer tal claro. cosa porque a mi papá le gustaba eso, o mi esposa, etcétera. Yo creo que esas son preguntas que todos tenemos. ¿Ah? Bueno, la libertad, al parecer, y esa es la dimensión que nosotros queremos tocar, es la dimensión del sujeto, porque la libertad, como una pregunta, si tú asaltas a un sujeto en la calle y le preguntas, no sé, ¿eres libre o crees que vives en un país libre? El sujeto te va a decir un montón de cosas. Probablemente, eh, dependiendo de la dimensión de lo que de la pregunta,
y del contexto. Por ejemplo, no sé, pues Francia de principios de los años 40, siendo subyugada por la Alemania nazi en aquella época. Si tú le preguntabas a un francés de aquel entonces, te va a decir que no es libre. Pero si le preguntabas a un colaboracionista, no sé, pues de los alemanes del régimen de Vichy, probablemente te va a decir que si yo me siento muy libre. No obstante que no somos soberanos, pero soy más libre porque todas aquellas cosas que eran condenables de decir, yo las puedo decir ahora, bajo este régimen de ocupación nazi, siendo yo colaboracionista. En ese sentido, la libertad es muy subjetiva. Entonces, la discusión en torno a la libertad es re complicada, es muy difícil. Hemos tratado de abarcar hasta este momento, y yo también quiero finalizar también en honor y no quiero y respetar el tiempo de aquellos que nos escuchan. eh, la libertad hemos querido tocarla desde una concepción, digamos, occidental, eh, que al parecer da luces de ser, digamos, bastante excluyente y un privilegio, ¿no? Y que pronto, al pasar el tiempo, va adquiriendo un nuevo tono. ¿Mm? Y se lo va dando, digamos, la misma gente, la misma comunidad, entendiendo y con el conocimiento que se va adquiriendo, de que la libertad es una virtud y es como virtud podría ser también dada al resto. ¿Mm? Yo creo que eso, quedaron bastantes cositas pendientes, en una próxima que vamos a tener en el corto tiempo, vamos a profundizar en este concepto de la libertad en su transición desde la época más clásica hasta la época de la Ilustración y las acepciones que va adquiriendo este concepto. Por cierto, Enzo, antes de despedirme, anuncio que pronto va a estar entre nosotros, discutiendo de estos temas y otros más interesantes también, con el profesor Iván Abello, lo cual lo tendremos en la próxima, seguramente, y espero que así sea, en el próximo programa que vamos a tener de conversaciones. Así es, así que esperando con ansia nomás nuestro nuevo integrante, el profesor Iván Abello, con una vasta experiencia para poder continuar con este debate. Esperamos que le haya gustado a todos ustedes. Gracias, Leo, por esta oportunidad y continuaremos Gracias a ti, Enzo. Con las conversaciones. Exacto. Continuaremos atentos, por favor, y paciencia, si nos demoramos un poquito, vamos a estar nuevamente hablando de estos temas tan interesantes y esperamos que esta conversación se enriquezca con vuestros comentarios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Luego, chao.